pues una vez ha tomado la salida Jumbo-Visma, el siguiente equipo siguen uno tras otro y ahora ya estamos hablando de los mejores equipos del World Tour. Vamos primero a ver la llegada de 1X, a ver qué tiempo marca en esa línea de meta. 5 componentes han conseguido traer hasta este final y muy buena contrarreloj para las noruegas, muy buena. Va a rebajar en más de 30 segundos el registro logrado por Human Power Health, deja ese cronómetro en 25:14 y muy a tener en cuenta también este tiempo Human Power Health, que venía aquí con grandísimas rodadoras también como Antri Christoforou, a quien ya vimos en muchas de las fugas del Tour de Francia, una Nina Buisman que siempre se deja ver, además de Vic Kuipers, Bárbara Marcotti, Marit Reimakers, Yeri Jona Mine, las 6 ciclistas de Human Power Health, que por el momento y con ese registro ya en esa barrera de los 25 minutos yo creo que va a estar el triunfo de etapa. No sé cómo lo ves tú, Gema, pero ya un tiempo muy interesante, esos 25:14 conquistados por el equipo Human Power Health, por el conjunto estadounidense, por el equipo 1X, perdón. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ver ahora al equipo de Mavi. Sin duda, ¿no? Al final lo que vamos a ver es ese registro de tiempos a batir y los equipos que vienen a continuación son, bueno, pues capaces de hacerlo, pero que bueno, que no va a estar fácil tampoco. Como decía Gema, UAE es el siguiente equipo en tomar la salida y un UAE que viene aquí a intentar resarcirse de esas desgracias que le acompañaron en el Tour de Francia femenino a Mavi García, esas caídas y sobre todo en esa etapa final nos quedamos un poquito con la miel en los labios de ver de lo que era capaz, pero Annemiek van Vleuten venía desatada queriendo dar una nueva exhibición en la Superplans de Belfirs, no pudo lograr la victoria de etapa pese a encontrarse muy bien y a reponerse, recordemos, muy bien de esa caída, y lo veíamos ahí sobreimpresionada en sus pantallas. Toma ya la salida en estos momentos un UAE que viene con un bloque muy potente, un bloque de lujo, su bloque principal con Mavi García, con Marta Bastianelli, que siempre la veteranísima corredora italiana es un seguro de vida para UAE, Sofía Bertizzolo, Maike Bogart, la neerlandesa, Laura Tomasi, la italiana, y cerrando ese sexteto está la británica Sophie Wright. Y hablando del ciclista española, recordemos, hay que apuntar que hay hasta 22 corredoras españolas en el pelotón de esta Ceratizzi Challenge by la Vuelta. Si te parece, Gema, ahora que hasta la entrada del siguiente equipo y mientras vemos aquí el paso y el rodar de las ciclistas de Jumbo-Visma, vamos a hacer un breve repaso por esas 22 ciclistas españolas que están presentes en esta vuelta. Por parte de Movistar, únicamente Sara Martín es quien está presente. Recordemos que otra ciclista española de Movistar como Sheila Gutiérrez está dando muchas alegrías en otra prueba como el Tour del Ardèche, y en este caso pues Movistar para arropar a Annemiek van Vleuten en busca de ese histórico triplete. Recordemos además que van Vleuten, la neerlandesa, no sería sorpresa ninguna que ganase, porque en un territorio, en unas etapas aún más sencillas como fueron las del año pasado, ya consiguió esa victoria en la Ceratizzi Challenge by la Vuelta, así que intentará repetir triunfo en este 2022 y para ello viene muy bien arropada con Sara Martín en UAE, equipo al que estamos viendo en estos mismos momentos en pantalla. Estaba, como comentábamos precisamente, Mavi García. Anne Santesteban también es de la partida, ya lo hemos hablado en el momento en el que salía Bike Exchange. Sandra Alonso por parte de Ceratizzi, equipo que ya ha tomado la salida, de hecho fue el primer equipo en salir antes de que comenzase esta retransmisión, y por desgracia no hemos podido ver dónde viene ese conjunto que tiene muchas opciones de hacer las cosas muy bien, con Sandra Alonso como una de sus líderes. Vemos aquí como otro de los equipos continentales llega ya en estos momentos a la línea de meta, el Team Cup Hightech, parando el cronómetro en esos 26:20, se le va por bastante el registro de 1X, 1:06 con respecto a las noruegas, y hasta el momento pues vemos que las diferencias pueden ser bastante amplias en la línea de meta, Siguiendo con el repaso de las españolas, antes vamos a ver la salida de otro de los grandes equipos como Scanion, que tiene aquí ni más ni menos que a Kasia Niewiadoma, podium en el Tour de Francia,
Alina Maliusic también está aquí presente, Elisa Bay, Harvey, Paulina Royackers, la neerlandesa, y una grandísima rodadora que en el día de hoy tiene que hacerlo muy bien de cara a las aspiraciones de Canyon, como es Sarah Roy. Toma ya la salida Canyon SRAM Racing y veremos si Nieviadoma puede hacerlo igual de bien que lo hizo en el Tour de Francia, logrando ese podium y sobre todo mostrándose como una de las ciclistas más combativas, y en todas esas etapas de media montaña es una de las mejores ciclistas del pelotón internacional. Recordemos que aquí, y luego haremos un repaso más pormenorizado del recorrido, no hay puertos ni etapas de alta montaña, o no tantas como las que vimos en el Tour de Francia, así que muy a tener en cuenta el papel que pueda jugar Kasia Niewiadoma en esta vuelta. Siguiendo con el repaso, lo comentábamos, está Inés Cantera por parte de Roland Collas, Mireia Benito de Masi Tactic. Entramos ya en los equipos continentales españoles con bastante representación, como es Vizcaya Durango, con Lucía González, Eukene Larrarte e Irene Méndez. Soltec es uno de esos equipos más internacional dentro de los equipos españoles continentales y solo trae por parte de la representación española y de nuestras componentes a Rocío Martín. Y luego los dos equipos que íntegramente, esos equipos que también suelen competir en el calendario amateur, en esas Copas de España Sub-23, como son Laboral Cucha y Río Miera, que al completo, todo su sexteto, está compuesto por corredoras españolas. Y repasando un poco quién viene por cada uno de esos equipos que ya han llegado a la línea de meta, pues están Usoa Ostazola, Yurani Blanco, Tania Calvo, Idoia Eraso, Ariana Gilabert y Sandra Gutiérrez por parte de Laboral Cucha. Y por parte de Río Miera, quienes componen ese sexteto son Carolina Esteban, Eva Anguela, Mercedes Carmona, Susana Pérez, Elena Pérez y Laura Tenorio. Vemos ya en las pantallas al conjunto de SM. Ojo, atención, otro de los equipos también muy a tener en cuenta. Tienen a bastante buenas rodadoras, como ya demostraron en el Tour de Francia con las exhibiciones que nos mostró Lian Lippert. Se quedó ahí con la espinita la alemana de lograr una victoria de etapa, pero que aquí vienen a hacerlo muy bien, y traen, como no podía ser de otra manera, a una ciclista de relumbrón para luchar por la general, como es Juliette Labou, quinta en el Tour de Francia, y que viene a esta Vuelta a España como una de las grandes favoritas también. Completando ese conjunto de SM están Francesca Barale, la italiana, Lia Curinier, Megan Jastrab. Estas tres también ciclistas muy a tener en cuenta de cara a pelear por esa clasificación de los jóvenes. Y cerrándolo, una veterana, una ciclista bastante interesante también para el día de hoy en esta contrarreloj, como Flor Di Macay. Aquí toman la salida y no sé cómo ves, Gemma, el papel que pueda jugar DSM en estas etapas. Un equipo que ya lo vimos en el Tour de Francia, siempre muy combativo y logrando un grandísimo resultado con esa quinta posición de Juliette Labou. Sí, así es. Al final DSM lo que da es esa garantía, ¿no?, de lucha, de constancia y luego de obtención de resultados, con lo cual creo que considero que aquí en la Vuelta va a hacer lo mismo y vamos a ver cómo nos sorprende. Ahí vienen las 5 corredoras. Pues ahí vemos a Roland Collas llegar ya a la línea de meta, el equipo suizo que está costándole, que se le está haciendo larga esta contrarreloj por equipo de 20 kilómetros, y llegan a Marina de Cudello en estos momentos a más de 2 minutos y medio de 1X, que ha marcado el mejor tiempo. Y acto seguido llega Ceratizit, que veremos si nos marca ya, si marcan el mejor tiempo. Con Falonieri ha sido la ciclista que ha pasado en primera posición por parte de Ceratizit WNT, el equipo de Sandra Alonso. Parece que se va a quedar un poquito lejos del equipo del tiempo de 1X, pero ahora lo veremos, echando cuentas. Vemos como Ceratizit haya salido 3 minutos después que Roland Collas, así que a falta de que la organización nos muestre el tiempo oficial y podamos confirmar que Ceratizit se coloca como nuevo equipo que bate el crono de Roland Collas, veremos. Parece, y todo apunta, no nos queremos adelantar, Gema, pero todo apunta a que el equipo de Sandra Alonso
ha batido el mejor registro hasta el momento y se va a colocar como líder provisional de esta contrarreloj por equipos alrededor de Marina de Cudello, en esta preciosa localidad situada en la bahía de Santander. Y ya llegamos a la parte final de esta contrarreloj, ¿eh? Está siendo un visto y no visto, quedan tan solo 4 equipos por tomar la salida y uno de ellos es Francé Deye, con un conjunto también de muchísimas garantías. Cecilie Uttrup Ludwig, hemos visto como la danesa, vencedora de una etapa en el Tour de Francia, parte como líder en el equipo francés. Grace Brown, Brody Chapman, Victoria Guazzini, Marie Lenet y Evita Music completan esa formación de auténtico lujo de Francé Deye, que tratará de arropar a Cecilie Uttrup Ludwig, que siempre se le ha dado muy bien correr en España, ha hecho muy buenas actuaciones en Vuelta a Burgos, y en esta Ceratizid Challenge, pues que también llega como una de las grandes favoritas en la jornada de hoy. Quizá para la contrarreloj por equipos no sea uno de los equipos más a tener en cuenta, tiene una grandísima rodadora como Grace Brown, Brody Chapman también se defiende muy bien, pero en etapas venideras Ludwig puede y dar muchas sorpresas. De hecho, es una de las grandes favoritas. Quizá, y es algo que también debemos comentar, pues echa un poco en falta la presencia de Marta Cavalli, que ha sido, hay duda hasta los últimos momentos, no sabíamos en qué estado de forma se encontraría la italiana después de esa caída del Tour femenino. Es cierto que no ha competido hasta la fecha y parece que su temporada se da prácticamente por finalizada, porque ella, aparte de no estar presente en esta Vuelta a España, tampoco va a poder ser de la partida en el próximo Mundial de Australia. Bueno, una pena, ¿no? Una pena que corredores de este calibre no tengamos su presencia, pero bueno, al final la contarlo por equipos, lo que tratarán es de perder el menor tiempo siempre y cuando no puedan disputarlo para las etapas venideras, que al final es lo que hay que salvar, ¿no? Unas van a disputar y otras a salvar. Unos equipos a ganar tiempo, como es el caso de SD Works, que será el penúltimo equipo en tomar la salida antes de Movistar Team, y otros quizá más como Movistar, intentando perder el menor tiempo posible de cara a un asalto a la general en los próximos días de Annemiek van Vleuten. De momento nos siguen marcando el tiempo de 1X como referencia, así que nos quedamos con esa primera referencia de las noruegas, y quien entra ya en la línea de metas Education First, que se va a quedar ahí a 14 segunditos, 25-28 es donde para el cronómetro el conjunto de Education First, que era uno de los equipos también que teníamos ahí bajo la lupa, ya lo decíamos, ganador de la etapa en ese Tour femenino de los Pirineos, en una de esas 2 contrarrelojes por equipos que se han disputado dentro del calendario femenino. Cierto es que en aquella prueba no estaban todos los equipos World Tour presentes y quizá eso brindó la posibilidad de que hiciesen un mejor papel el conjunto estadounidense, que venía aquí con muy buenas representantes, y que pese a todo ello, quedarse a 14 segundos del tiempo marcado por 1X es hacer una muy buena contrarreloj. Solo quedan 3 equipos por tomar la salida, y qué vamos a decir del sexteto que tenemos en estos momentos en nuestras pantallas. Trek Segafredo, uno de los grandes bloques de esta vuelta femenina, y que viene aquí pues con un equipo espectacular, lideradas por Elisa Balsamo y Elisa Longo Borghini, ese dúo excelso de corredoras italianas que van a tener que liderar a Trek Segafredo. Elisa Longo Borghini de cara a la general, y Elisa Balsamo pues que tiene varias opciones de intentar lograr la victoria. Lorena Vives, la ciclista de DSM, no está presente en esta vuelta femenina, así que las opciones de cara al sprint final en Madrid, a esa etapa que previsiblemente en esa última etapa se va a decidir en una volata, crecen para la corredora italiana. Y Elisa Longo Borghini, pues poco más podemos decir de la polivalente, de una de las ciclistas más completas del pelotón internacional, que lo mismo consigue un top 10 en el Tour de Francia, pelea por etapas y unos meses antes te consigue una victoria en la París-Roubaix con exhibición incluida. Así que muy a tener en cuenta a Trek Segafredo, no solo para la clasificación general, también para la victoria en el día de hoy. Acompañando a Elisa Balsamo y a Elisa Longo Borghini están Elainor Backstedt, Lucinda Brandt, Amalie Dideriksen y Shirin Van Aanholt.
un equipo de auténticas garantías en el que quizá echamos un poquito en falta a Ellen Van Dijk, a la quizá mejor contrarrelojista del pelotón internacional, y que no está presente por desgracia en esta Vuelta a España. Ha preferido reservarse para esos objetivos futuros centrados en el Mundial de Australia y nos de la partida en Trek Segafredo. Así que nos tendremos que conformar con ver a Elisa Bálsamo, a Shirin Van Anrooij, a Elisa Longo Borghini y ese papel que puedan hacer en el día de hoy. Son también unas excelsas rodadoras, como demuestran sus actuaciones a lo largo de toda la temporada, y como demuestra, como decimos, esa contrarreloj del Post-Nord Vargarda, donde el equipo estadounidense, donde Trek Segafredo consiguió la victoria en una contrarreloj por equipos de 23 kilómetros, 24:52, 41 segundos por encima Leaf Racing Extra del tiempo de Ceratizit. Olvidaos de los registros que nos está marcando la organización en las pantallas, porque ya lo veníamos anunciando. 24:52. Ceratizit ha bajado esa barrera de los 25 minutos y el equipo de Sandra Alonso, que de momento marca el mejor tiempo provisional en la línea de meta de Marina de Cudello. Quedaos con ese registro porque lo veníamos comentando. Esa barrera de los 25 minutos iba a ser una de las claves, ya nos lo sobreimpresionan en pantalla en estos momentos, sentadas de momento en ese lugar escogido del podium para presentarnos al equipo ganador, que de momento, y a falta de que lleguen a meta aún varios equipos, quedan equipos de, además, los grandes favoritos, Valcar, Bike Exchange, Jumbo Visma, etcétera, etcétera, por llegar a la línea de meta, pero de momento esa referencia del conjunto alemán de Ceratizit, que es el tiempo a batir. 24:52, repetimos, cuando ya quedan tan solo 2 equipos por tomar la salida, y el siguiente de ellos, Gema, ese de Works, que poco más se puede decir de ellos. Demi Vollering, otra de las grandes favoritas, Niamh Fisher Black, Lotte Kopecky, que regresa. No tuvo su mejor Tour de Francia y quizá quiera dar el do de pecho en esta Vuelta a España. Tuvo un principio de año fenomenal en esas clásicas belgas, en ese calendario de primavera, y aquí pues que quiere retomar su mejor golpe de pedal pensando no solo en esta Vuelta a España, sino también en ese futuro mundial de Australia. Y veremos de lo que es capaz ese de Works, que parte, como decimos, junto a Trek Segafredo como uno de los 2 grandes favoritos en esta contrarreloj, sin olvidar, como estamos viendo y como nos está mostrando en las pantallas en estos momentos, a Bike Exchange, a ese equipo que trae a grandísimas contrarrelojistas como Kristen Faulkner o Williams. Vamos a ver la llegada a la línea de meta de Valcar, esta contrarreloj por equipos que no nos está dejando ni un respiro. Se le va a ir un poquito el tiempo al bloque italiano liderado en esta Vuelta a España por Silvia Persico, una Silvia Persico precisamente que va a ser la primera en cruzar la línea de meta por parte de Valcar. 11 segundos que más que Ceratizit y un registro de 25:03 que le permite al conjunto italiano colocarse en la segunda posición provisional. Sí, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Cómo van marcando también la estrategia. Me he percatado antes del relevo, cuando Bike Exchange daba el relevo y Anne Santesteban dejaba pasar a su compañera, ¿no? Eso tiene una lectura, no querrán que gaste lo más mínimo de cara a las etapas de mañana y el peso recae en las compañeras. Entonces, bueno, al final cada uno, lo que te he dicho, unos sobreviven, otros intentan no perder, reservamos a la líder. Al final son muchas cosas que hay que leer en una crono por equipos. Y sobre todo perder el menor tiempo posible viendo la cantidad de bloques tan potentes como son ese de Works, como son Trek Segafredo. Nos lo comentaban mucho si había necesidad de ver una contrarreloj. Era una de las preguntas recurrentes que nos hacían los espectadores durante el Tour de Francia, y aquí la tenemos. Pues viendo un recorrido totalmente diferente, lo veníamos también hablando fuera de cámaras, el Tour de Francia se reservaba todo la expectación para el final. Primero y antes de todo de seguir,
tenemos que centrarnos en el tiempo que va a lograr Bike Exchange. Hablábamos de este bloque como uno de los grandes favoritos para la victoria final en esta contrarreloj. Tienen que apretar ahí porque tienen que el tiempo, recordemos, lo marca la cuarta ciclista en cruzar la línea de meta, pero espectacular registro de Bike Exchange en la línea de meta de Marina de Cudello, 50,5 kilómetros por hora, colocándose en el liderato provisional y rebajando en más de un minuto el tiempo logrado anteriormente por Ceratizid. Aquí hay muchas opciones de victoria para Bike Exchange. Veremos si es SD Works o Trek Segafredo quien consigue batir ese registro, pero parece complicado que cualquier otro equipo pueda rebajar esa marca conseguida en estos instantes por Bike Exchange. Cuando vemos ya cómo toma la salida el último equipo, cómo toma la salida un Movistar que viene aquí, como decíamos, el equipo español liderado por Annemiek van Vleuten y en busca de un histórico triplete, intentar lograr esa marca que parece imposible para cualquiera, menos para la neerlandesa. Sí, efectivamente. Bueno, es un gran tiempo, un grandísimo tiempo, pero vamos a ver los equipos que quedan por llegar, qué registros marcan, ¿no? No podemos despistarnos ni un momento y yo estoy deseando, ¿no?, de ver este desenlace para ver cómo queda la clasificación en general. 50,5 kilómetros por hora ya es una velocidad muy a tener en cuenta, Han rodado muy rápido las ciclistas de Bike Exchange, que además han conseguido cruzar la línea de meta con 5 ciclistas, con casi todo su bloque intacto, y las diferencias que ya empiezan a ser considerables, Lo veíamos ahí sobreimpresionado sobre sus pantallas, 1.15 sobre Ceratizid, y en general pues más de un minuto y más de 3 con muchos equipos. Así que se abre el abanico a posibilitar ataques ya a partir de mañana, que recordemos tenemos una de las etapas, si no la etapa reina, una de ellas entre colindres en un bucle por toda la provincia de Cantabria, y con la localidad de Colindres como gran protagonista y con 5 puertos de alta montaña, recordemos, Así que mañana mucha tela que cortar y muchas ciclistas que puedan perder tiempo. Nos enfocaban ahí a Annemiek van Vleuten, que no se lo va a pensar dos veces si ve que la diferencia con Demi Vollering es importante, y mañana, como ya demostró en el Tour de Francia, seguro que moverá la carrera. Sí, tenemos otro formato de carrera, ¿no? Tenemos a la inversa, ¿no?, las etapas duras en este comienzo, y eso tendrá también unas consecuencias de cara a las estrategias de los equipos. Cuando has dicho la media de Bike Chain, ¿no?, con ese tiempazo que ha hecho, decíamos la estrategia de guardar a Anne, ¿no?, o Anne, una corredora tan escaladora o tan completa en ese aspecto, que imagínate, ¿no?, con cómo puede ir sufriendo con unas contrarrelojistas. O sea, que al final es un poco de todo, pero lo importante es eso, sacar tiempo, no perder mucho, dependiendo la estrategia, y sobre todo, bueno, pues no perder comba de tu equipo, que al final eso también es un riesgo. Repasando un poquito el bloque con el que llega Movistar, aparte de con la gran favorita de quien ya hemos hablado, aparte de Annemiek van Vleuten, viene muy bien representado a esta Vuelta a España. Junto a ella está Katrin Alerud, la noruega, que además es una ciclista que se defiende muy bien para arriba, pero también es una grandísima rodadora, que en el día de hoy pues tiene que jugar un papel importante de cara a las opciones de Movistar. Aude Bianic, la francesa, ya lo veníamos comentando previamente, Sara Martín es la representante española del conjunto navarro. Emma Norsgaard, por supuesto, otra corredora a tener muy en cuenta, la grandísima rodadora y velocista del conjunto Movistar. Y cerrando ese sexteto, Arlenis Sierra, la cubana. Jumbo-Visma, que se va a quedar bastante lejos del tiempo de Bike Exchange, 24:32, a 55 segundos del mejor registro conquistado por el equipo australiano. Y veremos pues el resto de bloques que queden por entrar, dónde pueden estar y cuál es la diferencia, porque ahora, como decimos, pese a que Jumbo-Visma se pone segundo, la diferencia es muy considerable, La contrarreloj que ha hecho Bike Exchange, Gemma, es para tener muy en cuenta. Sí, son diferencias que pueden marcar un antes y un después, y bueno, pues un poquito el cambiar la perspectiva de cómo salgas hoy aquí en los días venideros. Pues el siguiente equipo que llegará a la línea de meta será el conjunto UAE.
Mavi García será una de las siguientes ciclistas en cruzar la línea de meta y veremos en qué registro para el cronómetro el equipo de la española, que viene aquí con muchas posibilidades de hacer un papel más que interesante en la clasificación general. Canyon es otro de esos equipos, quizá un poco a la sombra de SD Works, de Trek Segafredo, pero que trae un equipo muy interesante, lo que, como comentábamos previamente, con Kasia Nieviadoma viene a hacer un podio en el Tour de Francia. Es una ciclista también muy polivalente, que se defiende a la perfección en casi todos los terrenos y que a buen seguro va a hacer una muy buena contrarreloj. Las cámaras se siguen centrando en Movistar, en las posibilidades de Annemiek van Vleuten, que no sé hasta qué punto, Gemma, podría tener repercusión ese histórico triplete. Ya lo vimos la importancia que tuvo la victoria de Movistar en el Tour femenino, vimos toda la repercusión, todo lo que generó esa renacer del Tour en esa nueva primera edición de la carrera, nuevamente apadrinada por ASO y con muchas etapas, con esas 8 jornadas de grandísimo ciclismo que pudimos ver en Televisión Española, en Teledeporte y en RTV Play. Y no sé hasta qué punto pues sería una muy buena noticia que Annemiek van Vleuten siguiese ganando y que se consolidase como referente absoluta, o por el contrario piensas que puede ser contraproducente y que hable un poquito mal de esa competencia, que también es una de las cosas que se puso encima de la mesa. Bueno, al final, Diego, es una perspectiva de la corredora tiene esa ambición y no podemos negar que es la mejor corredora a nivel global dentro de este tipo de competiciones, dentro de de cualquier tipo, ¿no? Pero bueno, seguro que es una ambición para el equipo Movistar y para Annemiek, no me cabe duda y van a ir a conseguirlo, ¿no? Luego ya la estrategia va a depender un poco también cómo salgan hoy y la perspectiva que tengan de carrera, pero bueno, tampoco podemos dejar de valorar estas hazañas, porque en el ciclismo masculino se han hecho y se han valorado de la misma manera, con lo cual es una gran hazaña. Ahí vemos a Mavi cerrando el grupo. Pues ahí vemos al equipo UAE entrando en la línea de meta. Vemos ahí cómo trata Mavi de colocarse en primera posición. Va a perder 1.22 con Bike Exchange para el cronómetro en 24.59. Cuarta posición para UAE, que no es una mala contrarreloj, pero es que el registro marcado por Bike Exchange, ya lo veníamos diciendo, es estratosférico. Cierto es que va a tener que remar y mucho Mavi la clasificación general en las etapas venideras. 1.22 perdido ya con ciclistas como Anne Santesteban o Kristen Follner. Es una diferencia a tener bastante en cuenta. ¿Cómo puede marcar, ¿no? una contrarreloj por equipos o una contrarreloj individual? Pero bueno, en este caso la contrarreloj por equipos, ¿cómo puede marcar de aquí a mañana pues bueno, el cambio de toda la estructura de tácticas durante la carrera, ¿no? De cada corredora y bueno, vamos a ver ese de World que llama la atención. Ya hemos visto a Marlene en el europeo, ¿no? Con este casco tan famoso que tiene así como una especie de gorro sí, llamémoslo, ¿no? Sí, es un diseño que además todos los equipos patrocinados por Specialized, sponsorizados por esta potente marca estadounidense de bicicletas y de merchandising, etcétera, ciclista, pues ya lo hemos visto. Nos sorprendió ver a Renko Evenepoel en el Tour de Francia en la Vuelta a España con él, la primera contrarreloj, y ya hemos visto pues cómo se está imponiendo dentro de todos los equipos sponsorizados por Specialized, y como no podía ser de otra manera, pues otro de los puntales de la marca ciclista es SD Works. Lo es Quick Step en el apartado masculino y lo es SD Works en el calendario femenino, y también pues mismo material, mismas oportunidades y curioso ese casco que parece un gorro que por el momento pues le está dando bastante buenos resultados a SD Works, a uno de los equipos más potentes en esta disciplina, y que va a tener que marcar uno de los tiempos de referencia, cuando de momento veremos si pueden o no batir el registro de Bike Exchange, de uno de los mejores equipos
contra el crono, como han demostrado en esta contrarreloj por equipos. Quien no va a poder batirlo es Canyon, que va a cruzar la línea de meta en estos instantes. Va a pasar por delante de Jumbo-Visma y va a conseguir esa segunda posición en esta contrarreloj, segunda posición provisional, 53 segundos y 24:30 para Canyon, pero quedándose también muy lejos de ese tiempo de Bike Exchange, que ya lo decimos, ha hecho una muy buena contrarreloj, y más viendo el potencial de equipos como Canyon, como UAE, como Jumbo-Visma, que se han quedado muy lejos del crono marcado por las corredoras de Bike Exchange. Ahí vemos nuevamente sobreimpresionado en pantalla, 23:37 el tiempo para el conjunto australiano, a 53 segundos Canyon, a 55 Jumbo-Visma, cuarta posición para Ceratizit a 1:15, y relegada ahora después de esa llegada de Canyon a la quinta posición el equipo UAE a 1:22, el equipo de Mavi García, que tiene bastante tiempo perdido en estos momentos con Bike Exchange, con Kristen Faulkner y sobre todo con Anne Santesteban. Una de cal y una de arena para el ciclismo español en estos instantes, Gema. Anne Santesteban, que va a salir muy reforzada esta contrarreloj por equipos. Sí, sin duda. Antes te decía, ¿no?, que igual iban más a defender, pero esto es un ataque en toda regla. Marca muy bien el posicionamiento que va a adquirir, y bueno, vamos a ver estos equipos que quedan por llegar, pero creo que es una buena noticia, como te decía, para la corredora española, ¿no? Creo que es una buena oportunidad respecto a la clasificación general, ¿no?, que creo que funciona a su favor, y bueno, y yo me alegro mucho porque es beneficioso para nosotros, ¿no? Y sobre todo una Anne Santesteban, que ya vimos todos los problemas que tuvo que afrontar en el Tour femenino. Lleva un año muy complicado. Nos lo comentaba precisamente aquí en una de las etapas del Tour masculino, que iba a llegar muy justita al Tour femenino. Lo pudimos refrendar en la prueba, y pese a que en esas últimas etapas sí que se la vio mucho más fuerte, dando la cara, no fue suficiente para poder pelear por un gran puesto en la clasificación general o poder luchar por un triunfo parcial en la ronda gala. Y a buen seguro que si tiene un buen golpe de pedal en esta vuelta femenina, ojo a lo que pueda hacer la corredora española, porque siempre lo venimos destacando en todas las carreras en las que ha estado presente. La regularidad es su punto fuerte, así que si está bien no suele fallar, y veremos de lo que es capaz Anne Santesteban. Otro equipo de los que apuntábamos al inicio de la contrarreloj, DSM, que también va a ceder un tiempo muy valioso en esta primera jornada de la vuelta. 38 segundos para el cronómetro. En comparación con Bike Exchange, se queda lejos de ese registro de 23:37, que por el momento es el referencia en esta crono. Y una distancia bastante interesante, ¿eh? Veremos de lo que son capaces Trek Segafredo y DSM, porque quedan ya muy poquitos equipos por entrar. No es lo mismo 5 que 1:22, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, que esto todavía está abierto, y es la lucha que tienen todos estos equipos ahora. Pues la llegada a meta de Bike Exchange, como decía Gema, que va a marcar un antes y un después en la lucha por la victoria de etapa, pero también lo puede marcar en esa pelea por la clasificación general en etapas venideras. Vemos ahí sufriendo un poquito en estos momentos a Niamh Fisher-Black, la grandísima escaladora de SD Works, una de las perlas a futuro del ciclismo mundial, pero que le está costando seguir la rueda de sus compañeras del resto del quinteto de SD Works, que estaba dando el todo por el todo a falta de más de 3 kilómetros para la línea de meta. Y cruzando ya ese arco del último kilómetro, vemos a Trek Segafredo, 22-22. Va a costar que rebaje ese registro de Bike Exchange. Parece que no va a ser posible, pero también muy buena crono para Trek Segafredo. Tendrían que rodar casi 60 km por hora durante ese kilómetro final, Gema, y recordemos, ya lo veíamos ahí, con tan solo 4 componentes que venían ya dándolo todo ellas en solitario durante varios kilómetros. Quien sigue manteniendo a sus 6 ciclistas a bloque es Movistar, aún
le queda bastantes kilómetros por delante en esta contrarreloj y entrando ya en esa parte decisiva de la crono, a 3,5 kilómetros de llegar a la línea de meta situada en Marina de Cudello, de finalizar esa crono SD Works. Ahí vemos la entrada de meta de Trek Segafredo, que vamos a ver dónde para el cronómetro. Y ojo, ojo, porque ya son cogidas las ciclistas de Trek Segafredo por las cámaras de meta. 23-19 en estos instantes. Y Trek Segafredo, que parece que sí lo va a conseguir, va a estar muy justito ese crono en comparación con Bike Exchange, pero lo van a conseguir. Bueno, fantástico, ¿no? Esa entrada de Trek Segafredo, lo decíamos, ¿no? Es muy exigente cuando un equipo te hace tan buen tiempo como habían marcado Beijing y te hace darlo todo. Al final no puedes evitar el tener que exprimir el equipo al máximo y eso tiene sus consecuencias, ¿no? El perder corredoras y sacrificarlo a lo mejor que en otras condiciones no lo harías. Pues Trek Segafredo, que rebaja en más de 6 segundos el registro logrado por Bike Exchange y se coloca con el mejor tiempo provisional en la línea de meta. A ver cómo viene SD Works, a ver cómo viene Movistar, pero ya lo veníamos comentando, no ha habido grandísimas sorpresas. Los equipos que teníamos bajo el radar al inicio de esta contrarreloj por equipos son los equipos que están peleando por esa victoria y, como comentábamos, por el momento Trek Segafredo marcando el mejor tiempo en la línea de meta de Marina de Cudello. Ya tan solo 2 equipos quedan por llegar a la línea de meta. Quizá a quien se le está haciendo un poquito más larga también es a SD Works, Gema. Faltaban aún 2 kilómetros para que llegasen a esa línea de meta final en Marina de Cudello. Veremos dónde para el cronómetro. No vamos a adelantar acontecimientos porque tenemos muy pocos puntos kilométricos para marcar esas diferencias. Y ya vimos como Trek Segafredo, el tiempo marcado era muy interesante y todo hace apuntar, viéndolo visto, que el conjunto estadounidense puede lograr la victoria final en esta contrarreloj por equipos, a la falta de que lleguen, como decimos, SD Works y Movistar, 2 de los bloques que tienen a quizá las 2 grandes favoritas. Ahí vemos el paso del conjunto neerlandés por esa pancarta del último kilómetro. Parece que se les va a ir el tiempo, porque Trek Segafredo, lo veíamos ahí, lo hacía en 22-22 y el tiempo de SD Works, a falta de más de 800 metros para el final de la contrarreloj, ya se va por encima de los 23 minutos. Así que buena crono para SD Works. Recordemos que la mayor parte de equipos, Gema, están bastante distanciados de los registros de Bike Exchange, de France DJ y de Trek Segafredo. El resto de grandes favoritas están todas y cada una de ellas a más de 1 minuto. Y SD Works, pues al menos va a estar rondando esos 30 segunditos, esas diferencias mucho más salvables y que, sobre todo, de cara a la clasificación general, pues van a marcar el devenir de esta Ceratizit Challenge by la Vuelta. Sí, al final vemos, ¿no?, que SD Works no se hace con el liderazgo. Es complicado, digo, cuando una contrarreloj por equipos tienes que juntar a 4 corredoras y que sean lo más homogéneas posible para repartir el esfuerzo, por mucho que tengas una corredora tan fuerte como puede ser Marlene, no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, está en el equilibrio el éxito. Pues 23 segunditos finalmente los que cede SD Works. Ha parado el cronómetro en 23:54 el conjunto neerlandés. Una distancia, como decimos, muy salvable y que las mete de lleno pues a Demi Vollering, que obviamente es su líder de cara a pelear la clasificación general final, pues que sale aún igual o más reforzada. Veremos ahora dónde para el cronómetro Movistar, pero sí hay 2 grandes bazas para llevarse la victoria final en esta vuelta. Son, por una parte, Annemiek van Vleuten y Demi Vollering, como ya vimos en el Tour de Francia. Veremos también si consiguen mantener el pico de forma, porque recordemos que llevan batiéndose el cobre desde el Giro de Italia ambas ciclistas, y a ver dónde, si no sufren algún día difícil en esta Ceratizit Challenge by la Vuelta, pero en principio son las 2 grandes favoritas.
y Demi Vollering, que veremos en comparación a Annemiek van Vleuten cómo sale de reforzada. Quien seguro lo va a hacer es Anne Santesteban en esa segunda posición, y sobre todo de cara a las aspiraciones y en clave de la general, Elisa Longo Borghini con Trek Segafredo, que hasta el momento y a la espera de lo que pueda hacer Movistar, aunque parece que se les va a ir un poquito también el tiempo, pues parte como la mejor de las ciclistas que tiene que pelear por esa victoria final, pues con más aventajada Elisa Longo Borghini. ...40, falta de 1,4 kilómetros para cruzar la línea de meta, un poquito menos en ese arco de meta. Un tiempo pues bastante similar al que veíamos por parte de SD Works, así que no se les va a ir tanto el tiempo a las ciclistas de Movistar, apretando ahí, dando el todo por el todo. Y lo que comentabas, Gemma, ha sido crucial ese registro de Bike Exchange para apretar a un poco más las tuercas al resto de grandes favoritas, que quizá decían, bueno, es el primer día, quizá tengamos que levantar un poco el pie, queda mucha vuelta por delante, no debemos centrar todos nuestros esfuerzos en esta contrarreloj. Pero ese registro de Bike Exchange, que ha puesto toda la carne en el asador en esta primera etapa, en esta contrarreloj por equipos alrededor de Marina de Cudello, que ha obligado al resto de bloques a dar el todo por el todo. Se les va a ir un poco el tiempo. Tenemos ya ganador de esta contrarreloj. Lo va a ser el conjunto estadounidense. Lo va a lograr Trek Segafredo. Pero una también muy buena contrarreloj del equipo español, del equipo navarro, que se va a colocar ahí entre las 5 mejores de esta contrarreloj. Veremos el tiempo que pierde. Se le va a ir un poco el registro de SD Works, 25 segundos, pero bueno, tan solo 2 segundos por encima del tiempo marcado por SD Works hace apenas unos instantes. Y una general que queda bastante apretada entre 5 o 6 bloques, y unas diferencias muy amplias con el resto de equipos de grandes favoritas, como pueden ser UAE, como pueden ser pues Valcar, también queda bastante apartada de esa lucha. Silvia Pérsico también es otra de las favoritas que sale un poquito menos reforzada de esta contrarreloj. Y sobre todo lo que comentábamos, Cécile Luttrup-Ludwig por parte de France Deye, Elisa Longo Borghini por parte de Trek Segafredo, que obviamente, y habiendo vencido en esta contrarreloj individual, sale ultra reforzada. Movistar Team también en una muy buena posición de cara a las aspiraciones de Annemiek van Vleuten. Nos pasan ahí ya toda esa clasificación general. Quizá hasta Canyon ahí, pero sobre todo esos 5 bloques: Movistar, SD Works, France Deye, Bike Exchange y, como no podía ser de otra manera, Trek Segafredo con la victoria en esta primera etapa de la Ceratizzi Challenge by la Vuelta, que son los equipos que salen. Les ha salido a pedir de boca esta contrarreloj por equipos, Gemma. No sé qué valoración haces de cara a todo lo que nos viene por delante, pero tenemos mucha tela que cortar y quizá unas diferencias más amplias de las esperadas en un primer momento. Sí, bueno, las cronos por equipos es lo que tiene, ¿no? Como dices tú, hay 5 equipos que han salido más o menos salvado el día. El resto se tendrá que replantear según las etapas que vienen la táctica de equipo, como para sorprender e intentar recuperar ese tiempo, porque es tiempo, no nos engañemos. Pero bueno, que al final las situaciones de carrera, vamos a ver, positivo Movistar, que ha salvado muy bien el día y se queda a una distancia muy cómoda. Y bueno, vamos a ver UAE cómo lo hace Mavi García para recuperar tanto tiempo. Pues Mavi García, como decimos, repasamos, se queda a 1.22 del liderato, ese tiempo marcado por Trek Segafredo. Y ya lo vemos, hay que repasar y mirar quién ha sido la componente de Trek Segafredo que ha cruzado en primer lugar la línea de meta. Ahora pues veremos quién va a ser esa poseedora del maillot distintivo como líder de esta clasificación general de la Ceratizzi Challenge by la Vuelta. Ya lo vemos, caras de alegría de Trek Segafredo en un bloque que ya lo comentábamos. No trae aquí a Ellen Van Dijk, pero trae a grandísimas rodadoras. Ya venía, recordemos una vez más, de ganar una contrarreloj por equipos en el post Nord Vargarda, en ese
en esa carrera contra el crono que siempre marca el devenir en gran parte de las mejores contrarrelojistas, de las mejores rodadoras del calendario World Tour. Y aquí, en esta primera etapa de la Ceratizit Challenge by la Vuelta, lo han vuelto a demostrar. La Vuelta femenina que de momento se pone muy de cara para las aspiraciones de Trek Segafredo y para las aspiraciones de Elisa Longo Borghini, que sale como la ciclista favorita a la general más reforzada después de esta primera etapa. La etapa de Segovia, la penúltima que ya hemos comentado, es la más larga de esta edición, 160,5 kilómetros entre Palencia y Segovia. Complicado final en Segovia, lo veíamos comentando, va a ser una etapa llana, pero con un final en alto que va a picar y mucho para arriba y va a hacer mucho daño en las piernas de las ciclistas. Y hasta llegar hasta allí, pues lo comentábamos justo antes de comenzar la retransmisión, Gema, un terreno donde, aparte de ese pequeño tramo de este rato de 1 kilómetro que se van a encontrar las ciclistas, el este rato, después de lo vivido en el Tour, se está convirtiendo una vez más en una constante dentro de las grandes vueltas. Y me decías, es un terreno donde el viento puede hacer mucho daño, ¿no? Sí, al final es un terreno, como decíamos, y un kilometraje un poco más largo de lo habitual, ¿no? Esos 160 kilómetros, donde además de las dos etapas anteriores y la táctica de los equipos, el aire puede hacer sus jugadas y sus estrategias también. Pues viendo esta celebración de Trek Segafredo en el podium, viendo ese descorche del champán y esa alegría de las corredoras del bloque estadounidense después de lograr la victoria en la contrarreloj por equipos, lo vamos a dejar. Elisa Longo Borghini, recordemos, una de las grandes favoritas al triunfo final, se viste con el maillot rojo que la acredita como líder provisional de esta vuelta femenina. Y a la estela el resto de grandes corredoras, con ciclistas como Mavi García, como Juliette Labou o como Kasia Niewiadoma, con más de un minuto perdido muchas de ellas y con casi un minuto perdido en el caso de Labou y Niewiadoma, teniendo que darle un vuelco a la carrera, y sobre todo con una etapa reina que mañana nos va a deparar un espectáculo único. A las 6:20 cuento contigo para más ciclismo a partir de mañana, Gema. Y esto ha sido todo por hoy. Un grandísimo aperitivo el que hemos tenido y sobre todo esas diferencias que van a marcar, como decimos, el devenir de esta vuelta femenina. Pues mañana nos vemos, aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Mañana a las 6:20 más y esperemos que aún mejor. Muchas gracias.